La llamaron símbolo sexual. La llamaron caprichosa. La llamaron ingrata cuando dejó de aparecer de los reflectores. Durante años, esas palabras bastaron para explicar su ausencia, para cerrar la historia sin hacer preguntas incómodas. Pero casi nadie quiso ver lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esa desaparición silenciosa, ni preguntarse qué precio había pagado una mujer cuando el deseo colectivo dejó de necesitarla. Año 2006. Ciudad de México. En un departamento silencioso, lejos de los estudios, lejos de las cámaras y lejos del aplauso, Lilia Prado estaba muriendo sola. No había hijos esperando en la puerta, no había una pareja sosteniendo su mano y la industria que durante décadas celebró su cuerpo, su juventud y su imagen simplemente ya no estaba ahí. El mismo sistema que la convirtió en mito no regresó cuando el cuerpo empezó a fallar y la vida dejó de parecer cinematográfica. Décadas antes, en los años 50, Lilia Prado había sido el deseo nacional. La musa de Luis Buñuel, la mujer cuya sola presencia bastaba para incendiar la pantalla. Sus piernas fueron aseguradas, su imagen convertida en símbolo y su juventud vendida como si fuera eterna. Mientras el público la consumía como un cuerpo perfecto, nadie se detuvo a pensar qué estaba sacrificando para sostener esa imagen sin fisuras, ni qué partes de su vida estaban quedando fuera del encuadre. Porque Lilia Prado hizo un pacto silencioso, pero no con un hombre en particular, sino con un sistema entero. Un sistema que le exigió elegir entre existir y continuar, entre ser deseada y ser madre, entre seguir siendo imagen o arriesgarse a desaparecer. No fue una decisión heroica ni romántica. Fue una elección forzada dentro de una estructura que no permitía errores, que no ofrecía segundas oportunidades a las mujeres cuyo cuerpo era su principal capital. Esta no es una biografía ni un repaso nostálgico de una estrella del cine de oro. Esta es una investigación. Hoy vamos a recorrer la historia que siempre se contó a medias, la verdad sobre el embarazo perdido que cambió su destino, la maternidad a la que renunció para sobrevivir, los hombres que se acercaron a fragmentos de ella pero nunca a la mujer completa, y la razón real por la que la figura más deseada del cine mexicano terminó su vida en silencio, regresando al único lugar donde nunca tuvo que actuar, ni seducir, ni demostrar nada, al lado de su madre. Y desde este primer momento queda flotando una pregunta que lo atraviesa todo, una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que acompaña cada decisión de su vida. ¿Qué es más cruel, no tener hijos, o no haber tenido nunca permiso para imaginarse con ellos? Todo comenzó lejos del cine, lejos del deseo y lejos de los hombres que más tarde marcarían su destino. El 30 de marzo de 1928, en Zaguayo, Michoacán, nació Leticia Lilia Amezcua Prado, en un pueblo profundamente católico, todavía atravesado por las heridas invisibles de la guerra cristera. En ese entorno, el cuerpo femenino no era territorio propio, sino una extensión de la moral familiar. Un espacio vigilado donde cada gesto, cada movimiento y cada aspiración debía responder a normas impuestas mucho antes de que una niña pudiera comprenderlas. ¿Qué aprende una mujer sobre su propio cuerpo cuando desde el primer día se le enseña que no le pertenece del todo? Desde muy pequeña, Lilia entendió que existir significaba obedecer. No fue una infancia marcada por golpes ni escándalos visibles, sino por algo más silencioso y más eficaz: la prohibición constante y el miedo. Su padre, Ramiro Amezcua, veía el mundo del espectáculo como una amenaza directa a la honra familiar. Para él, actuar, cantar o bailar no eran vocaciones, sino caminos rectos hacia la perdición. Esa mirada no necesitaba gritos para imponerse. Bastaba con la certeza de que desobedecer podía significar perder el único refugio que una niña conocía. Cuando el miedo reemplaza a la violencia, ¿cómo aprende una hija a distinguir entre protección y control? El control no se ejercía solo sobre lo que Lilia podía hacer, sino sobre lo que podía imaginar. Su cuerpo era observado, corregido y contenido, incluso antes de que ella entendiera por qué su presencia empezaba a incomodar. Cuando su belleza dejó de ser un rasgo familiar y comenzó a convertirse en una promesa incómoda, la tensión en casa aumentó. Hubo un intento de fuga, casi infantil, junto a una prima.
Un impulso torpe hacia una vida libre y nómada, lejos de las miradas que la encerraban. Ese intento terminó de la peor manera. La prima murió repentinamente, y con esa muerte, Lilia aprendió una lección que la acompañaría toda su vida. Salirse del camino impuesto siempre tiene un costo. Si cada acto de libertad termina en castigo, ¿cuánto tarda una mujer en convencerse de que elegir también puede ser peligroso? Para ganar un margen mínimo de independencia, aceptó un trabajo humilde como operadora telefónica. No era un sueño ni una ambición artística, era una estrategia. Mientras conectaba llamadas ajenas, empezó a imaginar una vida distinta, una donde no tuviera que pedir permiso para existir. Pero incluso entonces la libertad era parcial. Volvía a casa cada noche, seguía siendo observada y seguía siendo hija antes que mujer. La autonomía, cuando existe, llega en fragmentos. El verdadero quiebre ocurrió cuando su belleza dejó de ser un asunto doméstico y se convirtió en una moneda pública. Un concurso, una oportunidad, una excusa para salir de Zaguayo sin decirlo en voz alta. Lilia mintió. No por ambición, sino por supervivencia. Entendió que si pedía permiso, jamás lo obtendría. Así cruzó una frontera invisible, la que separa a las hijas obedientes de las mujeres que ya no pueden volver atrás. Y cuando llegó a la Ciudad de México, no llegó como estrella, sino como tantas otras. Sin contactos, sin protección y sin un apellido que la respaldara. Lo que Lilia llevaba consigo no era experiencia ni poder, sino algo más peligroso, la costumbre de obedecer y la urgencia de escapar al mismo tiempo. Ese conflicto interno, aprendido mucho antes de que una cámara la enfocara, sería la base de todas las decisiones que vendrían después. Antes de que el cine la convirtiera en símbolo, su cuerpo ya había sido entrenado para adaptarse, ceder y resistir en silencio. Y esa preparación, aunque nadie la llamara así, fue el primer contrato que firmó sin saberlo. Cuando Lilia llegó a la Ciudad de México, no llegó como estrella, llegó como tantas otras mujeres jóvenes, sin contactos, sin protección y con una mezcla peligrosa de ingenuidad y urgencia. En un entorno donde casi nadie regalaba oportunidades, su belleza empezó a funcionar como pasaporte y como trampa al mismo tiempo. No era la sensualidad desafiante de otras figuras de la época. No había cálculo ni provocación consciente. En Lilia había algo distinto, una presencia que parecía no saber todavía el efecto que producía. ¿Qué ocurre cuando el deseo ajeno descubre a una mujer antes de que ella misma se descubra? El encuentro con el cine fue rápido y definitivo. Los estudios no vieron a una actriz en formación, vieron un símbolo en potencia. La cámara se detuvo en su cuerpo con una atención que no pedía permiso, y muy pronto esa mirada se volvió norma. Cuando Luis Buñuel la eligió para Su vida al cielo en 1952 y más tarde, para La ilusión, Viaja en tranvía en 1954, no fijó solo una carrera, fijó una imagen que la acompañaría el resto de su vida. La escena era mínima, casi inocente, una falda ligeramente levantada, un gesto casual, un instante que el público convirtió en mito. ¿En qué momento un detalle se transforma en destino y deja de pertenecer a quien lo protagoniza? El éxito fue inmediato, la crítica celebró, los festivales aplaudieron y el público respondió con deseo. Lilia Prado se convirtió en el cuerpo que todos querían mirar y en la imagen que todos creían conocer. Pero esa fama no venía sola. Traía consigo una regla no escrita que nadie se molestó en explicar. A partir de ese momento, su cuerpo ya no era solo suyo, era una promesa que debía cumplirse una y otra vez. Cada aparición, cada papel y cada silencio funcionaban como la renovación de un contrato invisible. Si nadie te obliga explícitamente, pero todo depende de que sigas siendo lo que esperan, ¿sigues siendo libre? Mientras su imagen viajaba fuera de México y se volvía referencia internacional, el regreso a casa se hacía cada vez más difícil. El padre que había intentado controlarla ya no podía protegerla. Y la madre, figura silenciosa pero constante, se convirtió en su único ancla emocional. Lilia no formó un hogar propio. Se quedó cerca de su madre, como quien se aferra a la última forma de pertenencia posible.
En un mundo que la celebraba como objeto de deseo, ese vínculo era el único espacio donde no tenía que actuar ni sostener una imagen. El cine seguía avanzando, los proyectos llegaban y el mito se consolidaba, pero algo empezaba a cerrarse al mismo tiempo. El tipo de mujer que la industria había construido no dejaba mucho margen para transformaciones, no había lugar para la duda, para la fragilidad ni para el error. Antes de que nadie hablara de sacrificios, el terreno ya estaba preparado. El cuerpo de Lilia había dejado de ser simplemente un cuerpo, se había convertido en una garantía. Y cuando un cuerpo se vuelve garantía, el precio casi siempre se paga en otra parte. La verdad que nunca apareció en las fotografías ni en las alfombras rojas comenzó cuando la carrera de Lilia Prado apenas estaba tomando forma. No fue un escándalo, no fue un rumor, y no fue una anécdota menor. Fue algo que ocurrió en silencio, en el momento exacto en que todavía parecía posible creer que la fama y la vida personal podían convivir sin destruirse. Lilia quedó embarazada, no como una insinuación ni como un dicen, sino de verdad, con el tiempo avanzando dentro de su cuerpo como una cuenta regresiva que nadie quería mirar de frente. ¿En qué momento una promesa de vida deja de ser esperanza y empieza a sentirse como una amenaza? 4 meses. Ese detalle lo cambia todo. 4 meses no son un susto pasajero ni una confusión temprana. Es el punto en el que el cuerpo entiende que ya no está solo, en el que la mente empieza a construir escenas futuras, nombres posibles, una continuidad que todavía no existe, pero que ya se siente real. Es también el momento en el que la industria deja de mirar con indulgencia y empieza a medir riesgos. Entonces, apareció la frase que siempre se menciona, sin explicarse del todo. Una enfermedad grave. No un malestar leve, no una complicación controlable, sino una condición que la obligó a detenerse y que terminó llevándose lo único que podía haberle dado una vida distinta. Cuando el cuerpo falla justo en el momento en que más promete, ¿quién decide qué debe salvarse y qué puede perderse? La pérdida fue brutal, no solo por lo que se fue, sino por lo que obligó a callar. En ese mundo, una actriz joven no podía permitirse vulnerabilidad, no podía frenar la maquinaria cuando recién empezaba a girar a su favor y no podía mostrar grietas sin pagar un precio inmediato. El embarazo perdido quedó encerrado en un cuarto del que no se hablaba, un cuarto que Lilia cerró desde adentro y al que nadie volvió a entrar. Pero aquí es donde el accidente se convirtió en decisión, porque perder puede ser circunstancia, pero lo que vino después fue una elección consciente. Lilia decidió no volver a intentarlo jamás. ¿En qué punto una herida deja de ser dolor y se transforma en sentencia para el resto de una vida? Esa decisión no fue un gesto romántico ni una prueba de fortaleza pública. Fue un acto de supervivencia dentro de un sistema que no ofrecía redes de contención. Significó decirle a su propio cuerpo que no volvería a exponerse, decirle a la industria que prefería seguir siendo imagen antes que arriesgarlo todo, y decirle al hombre de esa historia, fuera quien fuera, que la carga no sería compartida. A partir de ese momento, la maternidad dejó de ser una posibilidad futura y se convirtió en un vacío estructural, un espacio cerrado alrededor del cual se reorganizó toda su identidad. Con el paso de los años, ese vacío no desapareció, se volvió invisible. La gente escuchó, no tuvo hijos, y lo archivó como un dato biográfico más, como una línea neutra en una ficha técnica. Pero en la vida de Lilia Prado, ese no fue una arquitectura completa. Determinó la forma en que amó, la manera en que se protegió y el tipo de vínculos que intentó construir. Desde ese punto, cada relación, cada elección y cada renuncia se movieron alrededor de una ausencia que nadie veía, pero que lo condicionaba todo. Y sin saberlo, Lilia había firmado el segundo contrato más importante de su vida. Seguir adelante como si nada hubiera pasado, aun cuando algo esencial ya no podía volver a ocurrir. Después de esa pérdida y de esa decisión irreversible, Lilia Prado siguió adelante como si nada hubiera ocurrido. La industria no se detuvo, las cámaras siguieron encendiéndose y el público continuó deseando la imagen que ya conocía. Pero algo había cambiado para siempre.
El vacío que dejó la maternidad perdida no era visible, no aparecía en entrevistas ni en fotografías, pero empezó a determinar la forma en que Lilia se vinculaba con los demás. A partir de ese momento, no buscaba el amor como quien busca compañía, sino como quien busca refugio, una manera de no escuchar en la noche el eco de aquello que nunca nació. Cuando una ausencia define el centro de una vida, ¿cómo se ama sin intentar llenar ese hueco? En los primeros años de su ascenso, Lilia vivió un romance que nunca fue nombrado con claridad. No porque no existiera, sino porque no podía existir a la luz del día. Era un amor que se movía en la sombra, protegido por la discreción y por el miedo. Si el hombre tenía poder, familia o un apellido que no podía mancharse, entonces era ella quien debía pagar el precio del silencio. Y si el hombre no tenía nada, pero ella sí tenía una carrera en construcción, el precio era exactamente el mismo. En ese mundo, la reputación no era un valor compartido, era una jaula, y la llave casi siempre estaba en manos ajenas. Si amar implica esconderse y callar, ¿sigue siendo amor o se convierte en una forma de renuncia? Lo que siguió no fueron simples historias sentimentales, sino intentos de sustitución. Sustitutos de la maternidad que no ocurrió, sustitutos de una familia que nunca llegó a formarse y sustitutos de un futuro que había quedado suspendido. Por eso los hombres que se acercaron a Lilia después de esa pérdida no la miraron completa. Algunos vieron el mito, otros la fantasía, otros la posibilidad de poseer algo admirado por todos. Pero casi ninguno estuvo dispuesto a sostener a la mujer que cargaba una decisión silenciosa desde hacía años. ¿Qué ocurre cuando una mujer es deseada por todos, pero sostenida por nadie? Uno de esos hombres fue Juan García Esquivel, un músico brillante, un creador que parecía venir del futuro y que representaba para Lilia algo más que una relación sentimental. Con él no tenía que actuar, no tenía que posar ni sostener una imagen, podía simplemente estar. Esquivel le ofrecía una salida, una vida distinta, incluso la posibilidad de empezar de nuevo lejos de México. Pero Lilia no se movió, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a separarse de su madre, miedo a un idioma que no dominaba, miedo a convertirse en extranjera en un lugar donde ya no tendría control. A veces, el sacrificio no es heroísmo, es pánico. Y en esa elección se fue el único hombre que pudo haber sido familia. ¿Cuántas veces una decisión tomada por miedo se disfraza de estabilidad? Luego estuvo Pedro Infante, el ídolo absoluto, el hombre que México adoraba y que sabía cómo conquistar con gestos grandilocuentes. La serenata de 10 horas parecía sacada de una película, pero detrás del romanticismo había algo más inquietante. Pedro no distinguía límites, coqueteaba con Lilia, con su madre y con sus hermanas, como si todo fuera parte del mismo territorio. No era peligroso por enamorado, sino por hambre, por una necesidad constante de atención que no sabía detenerse. Lilia lo vio con claridad y lo frenó, no por falta de deseo, sino por un instinto de protección que había reemplazado a la maternidad. Cuando proteger se vuelve más urgente que amar, ¿qué tipo de vida sentimental queda posible? El último intento de normalidad llegó en forma de matrimonio. En 1960, Lilia se casó con el torero español Gabriel Prie. Duró 2 meses. 2 meses bastaron para entender que esa promesa de estabilidad era, en realidad, otra jaula. Gabriel no quería una compañera, quería una propiedad, pretendía limitar su carrera y reescribir su vida. Lilia, que había crecido entre prohibiciones, no estaba dispuesta a cambiar un padre controlador por un esposo posesivo. Ese divorcio fue rápido, pero definitivo. Después de él, la puerta del matrimonio se cerró desde adentro. No por orgullo, sino por aprendizaje. Así, uno por uno, los hombres fueron cayendo de su vida, no porque nadie la quisiera, sino porque ninguno la quiso completa. El genio que se fue, el ídolo que quería devorarlo todo y el marido que intentó convertirla en objeto confirmaron la misma lección. Para Lilia Prado, el amor siempre llegó con condiciones. Y cuando una mujer aprende eso, empieza a elegir la soledad no como castigo, sino como defensa, como la única forma de no perderse del todo. Durante muchos años, la fama creó una ilusión de protección.
Mientras el cuerpo respondía y la cámara seguía encontrándola deseable, todo parecía bajo control. En 1957, la prensa celebró como un gesto de triunfo absoluto que Lilia Prado asegurara sus piernas por 100,000 pesos, una cifra escandalosa para la época, presentada como inteligencia financiera y como una forma de blindar el futuro. Nadie explicó entonces que el dinero no estaba diseñado para durar décadas, que la inflación convertiría esa cantidad en una sombra, ni que ningún seguro protege cuando el cuerpo, tarde o temprano, empieza a fallar. La seguridad basada en la juventud parecía sólida solo mientras la juventud existía. Con el paso del tiempo, la industria cambió sin pedir permiso. A finales de los años 60 y principios de los 70, el cine mexicano empezó a exigir cuerpos más explícitos, historias más baratas y una disponibilidad que Lilia no estaba dispuesta a ofrecer. No fue una postura moral ni una rebeldía pública, fue comprensión. Aceptar esos papeles significaba borrar lo que había construido y convertirse en otra cosa. Cada negativa tuvo un costo inmediato. Menos llamadas, menos contratos, menos ingresos. El mito seguía vivo en la memoria colectiva, pero ya no tenía valor en el presente. El prestigio no se traducía en trabajo y el recuerdo no pagaba facturas. El dinero comenzó a salir más rápido de lo que entraba, no por lujos ni excesos, sino por responsabilidades silenciosas. Lilia no tuvo hijos, pero durante años fue el sostén económico de su familia. Ayudó a su madre, apoyó a sus hermanas y mantuvo un hogar que nunca dejó de necesitarla. El vacío de la maternidad no se tradujo en ahorro, sino en obligación. Mientras otros acumulaban patrimonio, ella distribuía lo que tenía. Cuando el flujo se redujo, no había reservas esperando. Fue en ese contexto cuando el cuerpo empezó a cobrar la deuda. No hubo un colapso repentino ni un accidente espectacular. El deterioro llegó despacio, como llegan las cosas que nadie quiere mirar. Primero fue la dificultad para caminar, un arrastre leve, una inestabilidad que obligaba a apoyarse en los muebles. Después, los dolores constantes en las piernas, las mismas que habían sostenido su carrera y que ahora se convertían en un límite cotidiano. Los médicos hablaron de problemas vasculares y de una parálisis progresiva que avanzaba sin pausa. Cada año se perdía un poco más de autonomía y no había tratamiento capaz de revertirlo. Lilia entendió antes que nadie lo que estaba ocurriendo y tomó una decisión coherente con toda su vida: esconderlo. Canceló apariciones, rechazó entrevistas y dejó de asistir a homenajes. Prefería desaparecer del presente antes que ser observada como la ruina de un mito. Para alguien cuya identidad había sido construida desde el cuerpo, mostrarse frágil públicamente significaba romper el último pacto con la imagen. Cuando la movilidad ya era mínima, llegó el golpe definitivo: insuficiencia renal crónica. A partir de entonces, la vida dejó de organizarse alrededor del trabajo o de proyectos, y pasó a depender de una rutina médica inflexible. 3 veces por semana, sesiones de diálisis. Horas conectada a una máquina que limpiaba su sangre porque los riñones ya no podían hacerlo. Agujas, tubos, salas frías. El sonido constante del equipo, marcando el ritmo de los días. La existencia se redujo a resistir, a llegar a la siguiente sesión, a soportar un cansancio que ninguna fama podía aliviar. Los gastos médicos aceleraron lo inevitable. Lo poco que quedaba se fue sosteniendo una vida que ya no se parecía en nada a la que había prometido el aplauso. La póliza que alguna vez simbolizó protección no alcanzaba para cubrir necesidades básicas. La ironía era brutal. El mismo cuerpo que había sido capital ahora consumía todo. La industria no regresó. El teléfono dejó de sonar y no hubo rescates tardíos. La soledad no apareció de golpe, se instaló con la misma lentitud que la enfermedad. Al final, quedó claro que el éxito había sido un escenario temporal, no una red de protección. Cuando el cuerpo dejó de responder, no hubo estructura que sostuviera el derrumbe. Solo quedaron la rutina médica, la familia de origen y un silencio que llevaba años construyéndose. Lo que parecía una vida blindada por la fama, resultó ser una vida sostenida, frágilmente, por un cuerpo que nadie pensó en cuidar cuando dejó de ser útil.
Cuando la enfermedad avanzó y el cuerpo dejó de responder como antes, Lilia Prado no fue empujada fuera del escenario. Fue ella quien se retiró. No hubo un escándalo que la expulsara, ni una humillación pública que la obligara a esconderse. La desaparición fue una elección consciente, coherente con toda su historia. Lilia entendió que el mismo sistema que la había convertido en imagen no sabía qué hacer con una mujer que ya no podía sostener esa imagen, y decidió no ofrecerse como espectáculo de decadencia. El encierro comenzó de manera gradual. Primero dejó de aceptar entrevistas, luego canceló apariciones y finalmente desapareció del presente público. No fue olvido inmediato, fue silencio construido. En un medio donde existir significaba ser vista, Lilia eligió lo contrario, no dejarse mirar. Para alguien que había pasado la vida entera bajo la observación constante, el aislamiento no era castigo, era control. Era la única forma de seguir siendo dueña de algo cuando casi todo lo demás ya no lo era. Su mundo se redujo a un departamento silencioso, lejos de los estudios, lejos de los reflectores y lejos de la nostalgia organizada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de otra época, imágenes de una juventud luminosa que ya no dialogaba con el presente. No había visitas constantes ni llamadas del medio. El teléfono sonaba poco, y cuando lo hacía, no era para ofrecer trabajo ni homenajes, sino para confirmar citas médicas. En ese espacio cerrado, la fama no tenía utilidad práctica, y el recuerdo no ofrecía compañía. Lilia evitó los homenajes tardíos con la misma determinación con la que había rechazado ciertos papeles décadas antes. No quería ser celebrada como reliquia ni exhibida como símbolo de lo que el tiempo destruye. Sabía que el aplauso póstumo no cuida, no acompaña y no repara. Prefería el anonimato del presente antes que una visibilidad basada en la compasión. La retirada no fue un acto de orgullo vacío, fue una forma de protección. En ese aislamiento, la vida se organizó alrededor de rutinas pequeñas y repetitivas. Medicamentos, consultas, trayectos cortos dentro del departamento, el cuerpo negociando cada movimiento. No había espacio para proyectos a largo plazo, ni para planes que no dependieran de la salud. El tiempo dejó de medirse en años o etapas, y empezó a contarse entre citas médicas. La vida pública había terminado, pero la vida privada tampoco ofrecía consuelo, solo continuidad. La industria no llamó de nuevo, y Lilia no insistió. Entre el abandono y la retirada voluntaria hay una línea fina, y ella eligió colocarse del lado de la decisión. No quería que la expulsaran. Prefirió irse antes. En un mundo que había consumido su imagen durante décadas, el silencio fue su última forma de resistencia. No estaba huyendo, estaba cerrando la puerta desde adentro. Y así, sin ruido y sin anuncio, Lilia Prado dejó de existir para el presente mientras su cuerpo seguía ahí, resistiendo. No era todavía el final, pero tampoco quedaba mucho por ofrecer al exterior. Lo que venía después ya no tendría escenario, ni público, ni relato heroico. Solo un cuerpo cansado, una vida reducida a lo esencial, y una soledad que ya no era accidental, sino elegida. La agonía de Lilia Prado no comenzó con un diagnóstico definitivo ni con una escena dramática. Comenzó cuando el tiempo dejó de avanzar y empezó a repetirse. Días idénticos, semanas que no conducían a nada, una vida organizada alrededor de un calendario médico que no ofrecía progreso, solo mantenimiento. No se trataba de mejorar, sino de no empeorar demasiado rápido. Esa diferencia lo cambia todo. La insuficiencia renal convirtió la existencia en una rutina mecánica. 3 veces por semana, diálisis. Horas conectada a una máquina que hacía el trabajo que su cuerpo ya no podía realizar. No había margen para improvisar ni para postergar. Cada sesión era obligatoria, cada ausencia una amenaza. El cuerpo se volvió dependiente, no solo de la tecnología, sino del tiempo exacto. Llegar tarde significaba pagar con dolor. Faltar significaba acelerar el final. El deterioro no se limitó a los riñones. El sistema vascular seguía fallando, la parálisis progresiva avanzaba y la movilidad se reducía cada mes. Caminar se volvió imposible sin ayuda. Levantarse de la cama requería asistencia. El cuerpo, que durante décadas había sido herramienta, capital y símbolo,
Ahora era una carga que exigía atención constante. No había glamour en esa transformación, solo desgaste. Las visitas se hicieron escasas, no por crueldad, sino por incomodidad. La enfermedad prolongada no convoca multitudes, no genera escenas heroicas ni despedidas memorables. Los amigos del medio ya no estaban. Algunos habían muerto, otros siguieron con sus vidas. La industria no volvió a preguntar. No había proyectos pendientes ni promesas por cumplir. El pasado no regresó para acompañarla. Las hermanas estuvieron ahí, dentro de lo posible. Familia de origen, no elección. Cuidado, no compañía emocional completa. Faltaba otra cosa. Faltaba alguien que hubiera sido futuro. Alguien que conectara su presente con algo que continuara más allá del cuerpo enfermo. Ese vacío no apareció al final, había estado ahí desde hacía décadas. La enfermedad solo lo hizo imposible de ignorar. Las noches eran largas. El dolor no siempre era físico, pero siempre estaba presente. El cansancio no se iba con el sueño. El cuerpo descansaba, pero la mente seguía despierta, atrapada en recuerdos que ya no servían para nada práctico. No había reconciliaciones tardías ni llamadas inesperadas. La vida se redujo a resistir y esperar sin saber exactamente qué. En ese estado, la fama no ofrecía ningún consuelo. El reconocimiento pasado no tenía traducción en el presente. Nadie volvía para agradecer, nadie regresaba para cuidar. La gloria había sido un evento público. La agonía era privada. Y en esa diferencia se reveló la verdad más incómoda. Lo que el sistema celebra no es lo que acompaña cuando todo se cae. Lilia Prado no estaba muriendo aún, pero tampoco estaba viviendo. Se encontraba en ese espacio intermedio donde el cuerpo insiste y la vida se achica, un tiempo suspendido, sin narrativa, sin épica y sin testigos. Lo que venía después ya no sería una lucha prolongada, sino una aproximación silenciosa al final. La muerte de Lilia Prado no llegó como una escena de cine. No hubo música, no hubo luces, no hubo un último encuadre preparado para la memoria colectiva. Llegó como llegan casi todas las muertes que el sistema no sabe cómo narrar, en silencio, sin público y sin dramatismo visible. El cuerpo no colapsó de golpe, simplemente dejó de resistir. Durante años, el organismo había sido forzado a funcionar más allá de sus límites. La insuficiencia renal, las complicaciones vasculares y el desgaste acumulado fueron cerrando opciones una por una. No hubo un momento exacto que pudiera señalarse como el inicio del final, porque el final llevaba tiempo avanzando. Cuando ocurrió, no sorprendió al cuerpo, solo confirmó lo inevitable. Lilia murió en su casa, en la Ciudad de México. No había cámaras esperando, no había periodistas afuera, no había representantes del medio. Tampoco había un esposo sosteniendo su mano ni hijos rodeando la cama. Las figuras masculinas que marcaron su vida ya no estaban. Algunas habían muerto, otras simplemente habían seguido adelante. Lo que quedaba era la familia de origen y el personal médico cumpliendo su función sin vínculo emocional. Ese detalle importa, porque cuando una figura pública muere, lo que revela el final no es la fama que tuvo, sino la red humana que logró construir. En el caso de Lilia Prado, esa red era mínima, no inexistente, pero frágil, reducida a los lazos que nunca se rompieron del todo. La sangre, no la elección. La noticia apareció en los medios sin estruendo. Breves notas, recuerdos condensados, menciones rápidas a sus películas más icónicas y, como siempre, la repetición de la imagen, las piernas, el símbolo, el deseo. Pocas líneas se detuvieron en la mujer que había quedado detrás del mito. El presente no reclamó espacio. El pasado ocupó todo. El funeral fue sobrio. Sin multitudes, sin filas interminables de admiradores, sin discursos grandilocuentes. Algunos colegas, pocos amigos, familiares cercanos. Para alguien que había sido deseo nacional, la escena fue reveladora. El aplauso no regresó para acompañarla. El público no volvió para despedirse. No fue una injusticia repentina, ni una conspiración silenciosa.
Fue consecuencia. Lilia había sido admirada, no acompañada, celebrada mientras su cuerpo respondía a la fantasía colectiva y relegada cuando dejó de hacerlo. La industria no supo qué hacer con ella fuera del molde, y ella eligió desaparecer antes de convertirse en objeto de lástima. Así terminó el cuerpo, sin escándalo, sin escena y sin redención pública. Lo que vino después ya no pertenecía al ámbito de la medicina ni del espectáculo, sino a otro plano, uno que no se mide en titulares ni en taquilla. La muerte física cerró una vida, pero todavía no cerró su significado. Al final de todo, cuando ya no quedaba cuerpo que sostener ni imagen que proteger, Lilia Prado no dejó testamentos complejos ni disputas por bienes. No hubo abogados, ni herencias polémicas, ni batallas familiares. Lo único que expresó fue un deseo simple, casi infantil, pero cargado de un peso emocional devastador. Quería descansar junto a su madre. Ese pedido no fue un detalle menor, fue una confesión tardía. Durante toda su vida adulta, Lilia había sido símbolo, deseo, cuerpo admirado, rostro del cine y fantasía colectiva. Pero antes de todo eso, y por debajo de todo eso, había sido una hija. Una hija que nunca dejó de buscar un lugar seguro en un mundo que la miró, la juzgó y la consumió sin acompañarla. En el panteón, Lilia Prado fue colocada junto a María Luisa, no en un mausoleo ostentoso, no en una tumba monumental diseñada para preservar el mito, sino en un espacio discreto, familiar, sin escenografía, no como diva intocable, sino como alguien que vuelve a casa. Ese gesto cerró un ciclo que nunca había terminado de resolverse en vida. Durante décadas, su cuerpo había sido territorio ajeno, primero controlado, luego deseado, más tarde explotado y finalmente abandonado. En la muerte, por primera vez, no hubo proyección masculina, no hubo industria exigiendo juventud eterna, no hubo cámaras buscando el ángulo correcto. En ese espacio reducido, compartido con su madre, el cuerpo dejó de ser mercancía y el tiempo dejó de ser enemigo. Volver a la madre fue la única forma posible de redención, no una redención pública, ni artística, ni moral, una redención íntima, dejar de ser mirada, dejar de ser evaluada, dejar de ser deseada, recuperar una identidad previa a todas las renuncias, volver al punto donde no hacía falta actuar, seducir ni demostrar nada para merecer un lugar. Revisar su historia desde ese final obliga a una lectura incómoda. Lilia Prado no fue una excepción trágica, fue el resultado lógico de una época. Un tiempo que empujó a las mujeres a elegir entre la carrera y la maternidad, entre la obediencia y el deseo propio, y que castigó sin piedad a quienes pagaron el precio completo. Ella lo pagó con un vientre vacío, una vida afectiva fragmentada y una vejez sin continuidad. El cine ganó una imagen inolvidable, el público ganó un símbolo, pero Lilia perdió la posibilidad de una vida construida para sí misma. Cuando todo terminó, lo único que quedó fue ese último gesto silencioso, regresar al origen, no para ser celebrada, sino para descansar, no para ser recordada, sino para existir, por fin, sin testigos. La historia de Lilia Prado no termina con su muerte, porque en realidad no habla de un final, sino de un recorrido, de cómo una mujer fue convertida en imagen, sostenida por su cuerpo mientras fue útil y abandonada cuando dejó de serlo, de cómo la fama puede llenar pantallas, pero vaciar habitaciones, de cómo el aplauso no acompaña cuando las luces se apagan. Lilia no fue la única, pero su historia lo dice todo sin necesidad de exagerar. No hubo escándalos ruidosos ni titulares explosivos. Hubo silencios, renuncias y decisiones tomadas en soledad. Hubo una maternidad perdida, amores que no se quedaron, una carrera que se sostuvo sobre un cuerpo que nadie pensó en cuidar a largo plazo. Y al final, hubo un regreso. No al cine, no al público, no al deseo, sino al único lugar donde nunca tuvo que actuar. Su historia obliga a una pregunta incómoda. ¿Valía la pena? ¿Justifica la fama el precio que pagó con su vida personal, su salud y su vejez? ¿O estamos frente a un sistema que sigue repitiendo el mismo patrón con distintos nombres? Queremos saber qué piensas tú. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si crees que estas historias merecen ser contadas sin maquillaje ni nostalgia falsa,
Suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio.